Bueno, mi nombre es Silvia Petrov, soy decodificadora biológica. Mi nombre es Berenice Mauri, soy decodificadora biológica. Bueno, este es un video que decidimos hacer con Berenice en base a preguntas que suele hacernos la gente cuando solicita un turno o mediante mails. Entonces, bueno, para que entiendan un poquito más de qué se trata la decodificación biológica, o también llamado biodecodificación, o también ahora en España que lo han llamado bioneuroemoción. Es una disciplina complementaria de la medicina que plantea que todas las enfermedades, trastornos o disfunciones son en base a conflictos o emociones no expresadas. Como dice Jan, todo lo que no se expresa se imprime, pues es el cerebro el que lo imprime. Esto viene de el Dr. Hammer, que es el que descubrió las leyes biológicas que son las que establecen cómo funciona el cerebro. Hammer es un oncólogo alemán, su esposa también médica, y a raíz del fallecimiento del hijo de este matrimonio, al poco tiempo Hammer hace un cáncer de testículos y su esposa un cáncer de ovarios. Entonces fue el gran despertar de este médico de ver una correlación tan evidente, tan sincrónica entre lo que es un hijo y los órganos que generan un hijo. Entonces comienza a entrevistar otros pacientes con cáncer de ovario y de testículos, y todos coincidían en haber tenido una vivencia de pérdida de un hijo o haber perdido algo creado por ellos, pero vivenciado de una forma muy dolorosa, como una pérdida irreparable. Bueno, a partir de eso cambia radicalmente su forma de entrevistar a sus pacientes, ya se centra más en lo que es investigar qué emoción, qué conflicto atravesó esa persona. Y bueno, así fue como relacionando la función del órgano con el conflicto que la persona vivía, fue decodificando. Otra de las cosas que descubre Hammer es que cuando se comienza el conflicto, el cerebro no solo manda la enfermedad, sino que crea un foco, que es llamado después el foco de Hammer, que en la tomografía se ve como una pequeña manchita, que todos los médicos decían que era una falla del lente. Entonces él se fue con las tomografías a la fábrica de los tomógrafos y dijo: a ver, ¿esto es una falla del lente? Le dijeron: no, esto no es una falla del lente, esto es algo que hay realmente. Y es como una pequeña llaguita que se forma en el centro de comando del órgano que tiene relación con el conflicto. Entonces, esa es la marca que queda. Después, cuando se soluciona el conflicto, esa llaga, ese foco desaparece. Con respecto a eso que comentaste, estas llaguitas, que son edemas que se producen en el cerebro, tienen que ver con la zona del cerebro que rige los tejidos embrionarios. Eso fue para agregar solamente. Entonces, por ejemplo, un tejido embrionario, el ectodermo. El ectodermo es un tejido que rige los órganos de protección. Por ejemplo, la pleura, que cubre el pulmón, la piel, que cubre todo nuestro cuerpo, el peritoneo, cubriendo los órganos del abdomen. Entonces, si la persona, el paciente, digamos, estaba esa manchita en la zona del cerebro que rige un órgano de protección, ya Hammer se guiaba con respecto al conflicto que la persona pudo haber tenido. Un conflicto de protección, por ejemplo, de separación. Bueno, y así fue como llega a decodificar absolutamente todas las enfermedades, desde
cualquier lesión en la piel hasta el cáncer. Ahora todo se puede decodificar desde sí, hipertensión, colesterol hasta el cáncer, todo, cualquier trastorno, disfunción, qué sé yo, el no poder tener hijos, lunar, verruga, fractura y estados emocionales, todo eso se puede decodificar. Repetir siempre patrones, por ejemplo, elegir parejas conflictivas. Responde a lo que es la genealogía, que es otra de las cosas importantes, que los conflictos no siempre son nuestros, son heredados, se heredan por el ADN, como se hereda el color de ojos, la altura, se heredan también los conflictos. Viendo el árbol genealógico se pueden ver cómo uno repite patrones o comportamientos que son de la genealogía. Porque en realidad lo que nuestros ancestros padecieron y no han podido solucionar, eso se transmite a sus descendientes por un programa inconsciente. Entonces, mediante el estudio del árbol genealógico, de los nombres, de las fechas de nacimiento, de muerte y de concepción, podemos averiguar si esta persona, si este paciente es heredero de ese programa o no. En caso de serlo, lo que se hace es una hipnosis, es una hipnosis leve, la que usamos es la hipnosis ericksoniana, y mediante esta técnica liberamos a esa persona de esos programas, y la finalidad es que esta persona pueda elegir y decidir sobre su vida, y no que programas inconscientes estén determinando sus actos, digamos, o sus emociones o su salud. Los niños no tienen conflictos, expresan los conflictos de los padres. Como los niños, todos heredamos los conflictos de los padres, y más los niños de corta edad viven y sienten lo que sienten los padres, entonces van a expresar biológicamente los conflictos de los padres. Esto es otra de las leyes de Hammer de supervivencia, responden a las leyes de supervivencia. La función del cerebro, de la parte primitiva del cerebro automático, del cerebro arcaico, es mantenernos vivos en el instante siguiente y la supervivencia del clan. Hay un límite de tolerancia al estrés, y cuando el cerebro detecta que esa persona está llegando al límite, para su lógica, esa persona va a morir, o sea, está en peligro de muerte. Esto también es ancestral, tiene que ver con que cualquier animal en la naturaleza que anda por ahí suelto, debilitado o con miedo, expresa a un predador. Entonces eso ya está implícito en el cerebro, y para la lógica del cerebro, si nosotros vamos distraídos por la calle podemos tener un accidente. Entonces estamos expuestos al peligro. Y el cerebro, que quiere que estemos vivos en el instante siguiente, que esa es la función que acabamos de decir, para salvarnos, lo que hace es bajar ese estrés a la biología, y ahí viene el síntoma, ahí se produce la enfermedad. O sea que la enfermedad es una solución biológica de supervivencia que el cerebro nos pone para salvarnos de morir. Para aislar también, ¿no? Aísla todo ese estrés general. Ajá. Lo aísla en un punto que él cree que tiene relaciones de acuerdo a la vivencia. De esa manera el cerebro nos obliga a ocupar, a desenfocar, digamos, de ese estrés. De ese estrés, llamámosle lo que viene masticando, ¿no? La bronca, la angustia, el rechazo, la vergüenza,
esas emociones, digamos, viscerales que no expresamos, y hace que el cerebro tenga que tomar esta decisión. Claro, la baja la biología también con un síntoma para que uno lo vea y tome conciencia y lo resuelva. O sea, como una forma de comunicarse que tiene el cerebro, de decir, acá hay un problema. Presten atención acá. La programación neurolingüística, con la hipnosis ericksoniana, con la sofrología, con la psicogenealogía, y bueno, y se van sumando cada vez más técnicas que a medida que se van haciendo su aporte, también a veces va modificándose el nombre, como ahora se modificó en España con esto de la bioneuroemoción. El Reiki también ayuda, las terapias florales también ayudan, son todos aportes que creo que son más como herramientas para utilizar, para llegar a... Sí, que bueno, cada decodificador va acercándose a estas herramientas de acuerdo al feeling que tenga, a los resultados. Todas suman, digamos. No, la intención es que en una sesión se solucione, depende muchas veces de la persona, de la resistencia que tenga. Muchas veces es difícil llegar al conflicto porque obviamente va a tener una resistencia por una cuestión de protegerse, para no ver ese conflicto, para no sufrir más ese estrés. Entonces, para proteger del estrés, el cerebro bloquea esos recuerdos. Pero con estas técnicas, estas herramientas que mencionamos, se puede acceder. La intención es que con una sola sesión sea suficiente, que la persona tome conciencia de por qué su cerebro le envía esa enfermedad, y en el momento que toma conciencia ya la enfermedad no tiene sentido y se cura y repara. O sea, el cerebro desprograma la enfermedad cuando la persona toma conciencia del conflicto que la originó y expresa las emociones. Una vez que esto sucede, ya no tiene sentido para el cerebro mantener la enfermedad. Entonces, automáticamente es como que desconecta, desprograma. En algunos casos necesita un tiempo de reparación, en otros casos es espontáneo. Si es un bloqueo, se desbloquea y ya está. Si es algún tipo de cáncer, puede llevar un tiempo de reparación. Pero incluso hay casos de cánceres que han sido casi espontáneos. Sí. Es una sesión, a lo sumo 2, que hacen falta por enfermedad. Si una persona viene con quiere tratar sobrepeso, tiene hipotiroidismo y tiene artrosis de rodilla, bueno, serán seguramente 3 sesiones. Los pacientes que se reciben son pacientes que vienen con un diagnóstico médico, y esto es complementario al paciente, al tratamiento que el paciente está recibiendo. No sé, la semana pasada hubo el caso de una paciente que fue decodificada por fibromialgia, que me llama y me dice: estoy bárbara, no me duele más nada, ¿qué hago con la medicación? Yo no quiero tomar más la medicación. Bueno, tenés que ir a tu médico, comentarle lo que te pase, y él va a decidir bajarte la dosis o cortarla o reducirla en base a tu sintomatología. La decodificación biológica no reemplaza nada de lo que sea de la exclusiva competencia médica, ni diagnóstico, ni tratamiento, ni pronóstico. Eso es del médico. Nosotros complementamos y optimizamos lo que el paciente está recibiendo.
O sea, la medicina tradicional se ocupa del qué y el cómo, la decodificación se ocupa del por qué. Entonces, hay que entender a la enfermedad, no combatirla, ni luchar, sino entenderla. Puedo citar el caso de una paciente que atendí la semana pasada y que también le pedí permiso, sabía que íbamos a hacer este video, así que estaba fresquito, le digo, puedo comentar tu caso sin dar nombre. Y es una paciente que viene a la consulta con amenorrea de 10 meses y fue decodificada un lunes y el miércoles recibo un correo donde me dice que está maravillada y sorprendida, que había vuelto su menstruación. Los conflictos emocionales que ella había vivido era un bebé fallecido en el clan, vivió una pena de amor, entonces su cerebro encontró esta solución biológica de cortar su menstruación para que ella no pudiera ser madre. Y una vez que ella tomó conciencia del conflicto y expresó sus emociones, al tercer día se sanó. Una paciente que tenía fibromialgia no podía expresar la palabra dolor, entonces su cerebro la expresaba de forma biológica y sentía dolor todo el tiempo. Uno de sus conflictos era que había sentido mucho dolor por conflictos con los padres, pero que en su vocabulario no estaba la palabra dolor, ella no podía expresarla. Entonces la biología la expresaba. ¿Y qué pasó cuando tomó conciencia? Tuvo una crisis epileptoide increíble, empezó a saltar como un niño y se reía y lloraba y saltaba. Y ya no siente dolor, después de que repitió varias veces la palabra dolor. Bueno, por ejemplo, pacientes con artrosis de rodilla, cualquier tipo de problema de rodilla, de inflamación, generalmente tienen que ver con sumisión o con algún conflicto con la religión. Cuando un paciente vivencia un conflicto con la religión, la solución biológica que el cerebro da es hacer doler la rodilla, inflamarla, entonces de esa manera no va a poder arrodillarse. Ya sea por la religión o ya sea porque le están dando órdenes y esa persona está sufriendo esa sumisión. La prevención sería expresar las emociones en el momento que sufrís un shock emocional o un accidente o un robo o cualquier cosa que te provoque un pequeño estrés, expresar en el momento todo lo que se siente, todo. O sea, si te roban, decís, uy, me robaron, pero no decís realmente el miedo que sentiste de que te maten o la angustia, la desesperación, no se expresa por lo general. Entonces el expresarlo es una forma de prevenir, porque en el momento que uno lo expresa ya está liberado. El paciente pregunta, bueno, ¿y cómo sigue todo esto? Bueno, ahora podés curarte. El tema es, si sabés que esto te enfermó, evidentemente vas a tener que, si no querés volver a enfermarte, tenés que hacer cambios en tu vida. O sea, no es solamente el hecho de decodificamos la enfermedad y ya está. Es transmitirle al paciente que tiene que hacer cambios y que de acá en más, como bueno, Bere lo acaba de decir, es empezar a expresar. Lo importante es decirlo en voz alta para que el cerebro escuche. Que no hay nada contagioso. Esa es otra. No, según nuestro profesor, lo único contagioso es el bostezo y la estupidez. No hay nada contagioso. Los virus, las bacterias, los hongos, las microbacterias
Todos son aliados del sistema inmunológico. Todos vienen a reparar. Lo que pasa es que, claro, cuando tenés una enfermedad, hacen un análisis y encuentran el virus, dicen, lo lógico es decir, el virus es el que provoca la enfermedad. En realidad el virus es el que está trabajando ahí. El que la provoca es el cerebro. Por lo tanto, el cerebro también es el que la cura. ¿Y qué pasa, Bere, cuando en una familia alguien empieza con una gripe y terminan todos teniendo gripe? ¿Se contagió? Se contagiaron los conflictos. Se contagian los conflictos. Claro, en invierno sobre todo estamos todos más juntos, más unidos, más encerrados. En vacaciones de invierno ni hablemos. Los conflictos están... Todos vivencian el mismo drama. La misma explicación es para las epidemias. No sé yo, la más común, de la que me gusta hablar, me parece muy gráfica, es la de tuberculosis. La tuberculosis viene cuando termina la guerra. Se dice que es por las cuestiones sanitarias. En realidad, la tuberculosis es una fase de reparación de un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón responde al miedo a morir. En una guerra, obviamente que todos tienen el mismo miedo. Entonces todos tienen cáncer de pulmón. Terminada la guerra, comienza la reparación, que es la tuberculosis, que es la expulsión de esas células que ya no se necesitan, que van a salir por la vía más rápida. El cerebro vive en la unidad, no en la dualidad. Esto significa que para el cerebro no hay ni bueno, ni malo, ni bien, ni mal. Entonces, las emociones no hay ni buenas ni malas, son todas emociones. O sea, no hay juicio. No hay juicio, exactamente. Valores. Entonces, tampoco en decodificación hay juicio, porque no estamos juzgando. En el momento que entramos en esa unidad es donde no hay conflicto. En el momento que estamos en la dualidad del juicio, de lo bueno, de lo malo, de lo que está bien y de lo que está mal, en ese momento es donde empiezan los conflictos. Entender a la enfermedad. Hay que entender a la enfermedad, no combatirla ni luchar. Hay que entenderla, comprender para qué viene, para qué está la enfermedad, qué es lo que tengo que aprender. Y bueno, generalmente sí. Podríamos hablar de quienes no se curan, que es las personas que obtienen un beneficio con la enfermedad, porque después cuando son citados investigamos a ver qué pasó, qué beneficio obtenés a partir de que estás enfermo. Y bueno, a partir de que estoy enfermo me vienen a visitar mis hijos, me llaman mis amigos, bueno, cosas de ese tipo que suceden, que hace que la persona de alguna manera no le convenga todavía soltar la enfermedad. Parte de la solución al conflicto es tomar decisiones que si no está la persona en condición de tomar la decisión, el conflicto continúa. Si te enfermaste por este tipo de conflicto y por no haber expresado, ya sabes que tenés que solucionar este conflicto y tenés que empezar a expresar. Ahora, después el cómo lo hace no es nuestra tarea. Eso hay, bueno, ya está la terapia psicológica y hay un montón de terapias alternativas y complementarias que el paciente diferentes caminos que puede tomar para encontrar la solución para esos conflictos. Con esto no quiero decir que todo esto sea mágico, que sea todo tan fácil, simplemente son nuevos caminos que mediante los cuales podemos aprender a evolucionar. Nuestro mensaje final es que a partir de este video podamos empezar a perderle el miedo a la enfermedad, podamos comprenderla y aprender qué es lo que la enfermedad nos está diciendo. Y escuchar a nuestro cuerpo y de esta forma aprender qué es lo que nos está queriendo decir, qué nos está queriendo mostrar la enfermedad, qué tenemos que cambiar y bueno, que
a partir de la enfermedad podamos tomar conciencia. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que están abriéndose a este nuevo paradigma y también difundiéndolo desde el entusiasmo de haberse sanado. Así que a partir de este video, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier consulta, nos pueden llamar o nos pueden escribir al correo que va a aparecer en pantalla.